están? Vamos a llevar en esta oportunidad las generalidades de la célula. Debemos recordar que las partes principales de una célula son el núcleo, citoplasma y membranas celulares. El núcleo es la estructura central que contiene el material genético, que se encuentra ubicado al centro de la célula. Esta posición puede variar de célula en célula, ya que en algunas puede estar lateral y en otras central. Tenemos al citoplasma como segundo componente, que comprende sus subcomponentes al citosol, que es la porción líquida, y a las organelas, que son las estructuras que cumplen una función específica que se encuentran en ese medio líquido. El tercer componente son las membranas celulares. La principal membrana celular es la membrana plasmática, que rodea a toda la célula. Muchas organelas, o podemos decir que la mayoría, están rodeadas también de membrana, incluyendo el núcleo. En esta imagen podemos ver a una célula con muchas partes. Debemos recordar siempre las tres principales partes para ir entendiendo todas las demás. Ahí podemos observar al núcleo, que se encuentra en una porción lateral. Podemos observar a las organelas que están distribuidos en todo el citosol y a la membrana plasmática. Vamos a ir viendo las funciones principales para que ustedes vayan conociendo y vayan entendiendo posteriormente todas las funciones de la célula. Empezamos por el núcleo. Este núcleo tiene la función de proteger al material genético. Como pueden ver, se encuentra perforada y presenta muchas hileras en su interior. Estas estructuras se conocen como el ADN y el ARN. ADN, que significa ácido desoxirribonucleico, es una doble cadena dispuesta en hélice. Después tenemos al ARN, que es el ácido ribonucleico. Estas estructuras cumplen la función de transferir caracteres de una generación a otra generación o de una célula a otra célula. Continuamos con el retículo endoplasmático. Existen dos tipos de retículos endoplasmáticos: el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El rugoso se llama así porque presenta rugosidades que se da por la presencia de los ribosomas. El retículo endoplasmático liso se denomina así porque no presenta esas rugosidades, por lo tanto, no presenta los ribosomas. El retículo endoplasmático rugoso, como pueden ver, presenta muchas rugosidades, muchas estructuras llamadas ribosomas que se encuentran en toda la membrana. Estructuralmente podemos decir que son una red de vesículas aplanadas que tienen como función síntesis de proteínas. El ribosoma específicamente forma las proteínas. Por lo tanto, esa es la función del retículo endoplasmático rugoso. Ahora vemos el retículo endoplasmático liso, que no presenta esas rugosidades. Como pueden ver en este esquema, se continúa del retículo endoplasmático rugoso. Tiene una estructura más globular. Sus funciones principales son estas: metabolismo de los lípidos. ¿Cuáles son los lípidos? Todas las grasas, los aceites del cuerpo humano, como el colesterol, seguramente han escuchado. La otra función es el almacenamiento del calcio, que sirve para muchas funciones. Aparte de estas, tiene otras funciones más que vamos a ir viendo más adelante. El aparato de Golgi es una red de vesículas aplanadas que están formadas por una red
de membranas que van a tener la función de secreción de sustancias. Como pueden ver, esta organela presenta una especie de gotitas que salen de la propia organela. Esas son sustancias secretoras. Este aparato de Golgi es abundante en aquellas células que tienen la función de la secreción de sustancias, como por ejemplo una glándula sudorípara que elimina el sudor, la glándula mamaria que se encarga de producir leche y secretar la leche. Esa es la función del aparato de Golgi. La siguiente organela es el lisosoma. Este lisosoma tiene una función específica que es la digestión. Se podría decir que es el estómago de la célula. En su interior presenta sustancias ácidas, similar al ácido clorhídrico del estómago. Esta organela presenta esa sustancia ácida. Se dice que tiene un pH ácido, porque este pH ácido permite que funcionen enzimas hidrolíticas de la digestión. Otra organela es el endosoma. Su función es introducir sustancias. Esta palabra endosoma significa hacia adentro, si pueden entenderlo de esa forma. Cuando una sustancia es ingerida, forma una vesícula, una estructura globular que se llamará endosoma. Esta sustancia viaja por toda la célula. Si es un nutriente, viajará hacia el lisosoma. Si es una sustancia de desecho, viajará hacia otra organela que cumple esa función de degradar las sustancias, como es el caso del peroxisoma que veremos a continuación. El peroxisoma. Este peroxisoma es una estructura sencilla, globular, como pueden ver en la imagen. Sus funciones principales son la antioxidación. Permiten la degradación de sustancias que se conocen como sustancias oxidantes que ocasionan daño a la célula. Cuando estas sustancias oxidantes aumentan en el organismo, estas sustancias son degradadas por el peroxisoma gracias a enzimas antioxidativas, como es el caso de la catalasa. Otra función es la desintoxicación de sustancias como el etanol o conocido comúnmente como el alcohol. Es interesante mencionar que este peroxisoma está abundante en las células que se encargan de la desintoxicación, como es el caso de las células del riñón y del hígado. Otra función es la beta-oxidación. Esta función se cumple gracias a unas enzimas llamadas beta-oxidasa. Se encarga de la degradación de ácidos grasos de cadena larga. ¿Qué significa esto? Que agarran un lípido como es el triglicérido y lo van cortando como si fuera una tijera hacia segmentos más pequeños para que se pueda aprovechar de mejor manera. Estas funciones las vamos a ver con más detalle en las clases presenciales. La siguiente organela, la mitocondria. Esta mitocondria, como pueden ver, tiene una estructura ovalada que está formado por dos membranas, una membrana mitocondrial externa, lisa, y una membrana mitocondrial interna que está plegada. Su función principal es la generación de energía en forma de ATP, adenosin trifosfato. Esa es la función principal. También tiene otras funciones que tienen también mucha importancia, como es la generación de calor, la respiración de tipo aeróbica
¿Qué significa esto? El oxígeno que es introducido por los pulmones hacia la circulación sanguínea y luego distribuido en todas las células, ingresa a la mitocondria y se aprovecha para la generación de la energía. Este tipo de función se conoce como respiración aeróbica porque está utilizando oxígeno. Otra función de la mitocondria relacionada a la respiración aeróbica es la generación del dióxido de carbono, que se elimina de la mitocondria de la célula y regresa al pulmón y se elimina por la expiración. Otra función es la generación de agua. El cuerpo humano también tiene la capacidad de generar agua y se realiza en la mitocondria. Otra función, entre otras más, está la generación de hormonas. Existe un capítulo completo para hablar de mitocondria y también más a detalle de las otras organelas. Otro componente de la célula es el citoesqueleto. Podemos empezar a desglosar el título, que es el citoesqueleto, que podemos deducirlo como el esqueleto de la célula. Consiste en una red de fibras que le dan soporte a la célula, protección a la célula, estructura, forma y movimiento. Esas son las funciones del citoesqueleto. Sus componentes son los filamentos intermedios, los microtúbulos y los microfilamentos, que existen de dos tipos, actina y miosina. Solo los filamentos intermedios cumplen la función de soporte, protección, estructura y forma y no así de movimiento. Los microtúbulos, los microfilamentos, cumplen una función activa en los movimientos. Eso es importante. El otro componente es la membrana plasmática, que es una estructura de doble capa que rodea a toda la célula y además a las organelas y al núcleo. Tiene tres componentes principales: lípidos, proteínas e hidratos de carbono. Esta membrana no es simplemente una pared de la célula o una estructura que rodea la célula, sino que cumple muchas funciones. Permite la comunicación entre célula y célula. En otro video vamos a explicar las funciones de la membrana plasmática y toda su estructura. Gracias.